¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para continuar nuestra serie de devocionales Caminando con Cristo. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es estar conectados por Dios a través de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es un modo de comunicarnos con Dios. No es un modo, es el modo de comunicarnos con Dios. A través de la oración, nosotros ponemos nuestra alma ante el Señor y es así como Él se da cuenta de qué tan entregado está nuestro corazón a Él. ¿Por qué debiéramos orar? Por consiguiente, si la oración es el modo de conectarse con Dios, esto es porque Él así lo dispuso. Entonces, orar es un acto de obediencia. El segundo punto es que también es un acto de servicio, porque cuando tú oras por los demás, estás trabajando en la obra por el Señor y estás dejando de ser egoísta para anteponer las necesidades de los demás a las tuyas propias. La oración, además, es el camino para encontrar las respuestas que tú no puedes darte desde tu perspectiva humana. Eso lo podemos ver en Jeremías 33:3. Así es que, siendo la oración la manera de comunicarnos con Dios, como lo dice Romanos 8:26 al 27, también es el medio para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios puede hacer su voluntad sin necesidad de nosotros. Basta que Él lo desee y su necesidad y su voluntad será hecha. No necesita de nosotros para que su voluntad se realice. Sin embargo, es a través de la oración. Él espera que nosotros confiemos en Él y pongamos nuestra vida en sus manos y que pidamos lo que necesitamos, no porque Él no lo sepa, sino para demostrar nuestra confianza que tenemos en Dios, ¿verdad? A través de la oración nos dice Santiago 5:15, recibimos santidad. Es algo muy importante. Y algo también que nos sirve es porque por medio de la oración le pedimos protección en los momentos de peligro, protección contra las tentaciones, contra tantas cosas que nos pueden pasar en la vida, en el mundo espiritual y en el mundo material. Pero entonces, ahora debe haber un modo que sea eficiente de orar. No se trata de hacer rezos y estar repitiendo las cosas sin sentido una y otra vez sin entender ni siquiera lo que se dice. Tampoco se trata de que hablemos como merolicos nada más por hablar. Jesús nos enseñó el modo de orar. Él nos enseñó el Padre Nuestro. Y si nosotros analizamos el Padre Nuestro, tiene 6 características bien importantes. La primera es que tenemos que alabar y glorificar a Dios, santificar el nombre de Dios. Después, tenemos que anhelar que su reino venga, que Él venga a nosotros. Por eso decimos, vénganos a tu reino. Y luego, aparte de eso, reconocemos la majestad, la soberanía que Él tiene sobre todos y cada uno de nosotros. Y por eso le decimos que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Porque todo lo que existe fue creado por Él. Él no necesitó de nosotros, ni siquiera existíamos cuando creó el mundo. No nos tuvo que pedir permiso o preguntar cómo lo hacía, ¿no? Él lo hizo. Nosotros somos parte de su creación. Así es que a través de ese sometimiento estamos sujetos a la voluntad de nuestro Creador. Una vez que has alabado a Dios, que le has pedido que llegue su reino y que estás dispuesto a hacer su voluntad, tú puedes expresar tu opinión o puedes expresar lo que necesitas. Y lo que necesitas no nada más es pedir. Puedes expresar tu agradecimiento por cosas que Dios ha hecho en tu vida. Puedes alabarlo por su grandilocuencia, por su grandeza, por su creación, por tantas cosas, por lo grande que Dios es. No necesitas pedir nada, pero también puedes pedir por tus necesidades. Puedes pedir por las necesidades de los demás. Y puedes pedir lo que quieras, pero pedirlo según su voluntad, ¿verdad? Ya que lo has expresado, tienes que pedir perdón por tus pecados, arrepentirte de tus pecados. No nada más es, perdóname Señor, pero que no lo sientes en el corazón.
Tienes que sentir dolor en el corazón por tus pecados, por tus faltas, por lo que nosotros hacemos y que ofende a Dios. Y sobre todo, si estamos pidiendo perdón a Dios, es porque también estamos dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido, porque nos dice claramente la Escritura que si tú no perdonas, pues no te haces acreedor de perdón. Entonces, si no eres una persona capaz de abrir tu corazón al perdón, pues no tienes nada que hacer pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Y ya que te has arrepentido de tus pecados, has perdonado y has pedido perdón, entonces pues puedes pedir que Dios te proteja de la tentación, como dice el Padre nuestro, y de todos los males que pueden acecharte en un momento dado. Cuando nosotros oramos debemos de tener algunas características al momento de hacerlo. Lo primero es que nuestro corazón debe estar revestido de humildad. Nos lo dice la Escritura en Mateo 5, 5, 6. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 5, 5, 6, la NBI. Otra cosa es que no se vale que te vas a poner a orar y en ese momento dices, ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿Qué me hace falta? No. Cuando tú te pones a orar es porque ya traes un plan de oración y oras con un propósito definido, ya sea de alabanza, de agradecimiento o de petición. Tú ya traes un propósito, ¿verdad? Y no tienes que estar hablando y hablando y hablando, sino que tienes que hablar de manera corta y directa desde tu corazón a Dios. Él no necesita de grandes palabras para que te escuchen, ¿no? Como nos dice Mateo 6, 7. Y al orar, no solo hablen por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Así es que, hermano, sé claro, sé directo, sé profundo desde tu corazón y ora siempre con una mira en una meta. Muy importante va a ser que ores con fe. Porque cuando tú estás orando te estás poniendo en manos de Dios. Pero si tú no crees que Dios es tu Señor y Salvador y que todo lo puede, es inútil todo eso. Tu oración. Tienes que creer desde el fondo de ti, ¿verdad? Y nos dice Santiago 1, de 6 a 8. Dice, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y los lleva de un lado a otro. Quien así sea, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Santiago 1:6, Reina Valera. Esta escritura ya la habíamos visto en el devocional de la lectura de la Biblia. Tenemos que ser constantes, tenemos que tener fe. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que Jesucristo murió por nosotros, creemos que gracias a Dios tenemos la gracia de poder llegar a su vida eterna. Y luego Juan nos dice en 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Reina Valera, Primera de Juan 5, 14, 15. Finalmente, hermanos, pues tenemos que orar en nombre de nuestro Señor Jesús, porque así nos instruyó Él. Él nos lo dijo en Juan 14, 13, 14, dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Reina Valera, Juan 14, 13, 14. Qué promesa tan maravillosa nos da el Señor, ¿verdad?
Así es que, hermanos, ahora ya sabemos cómo debemos tener nuestro corazón dispuesto a la oración antes de empezar a orar. Ahora, hay algo bien importante que yo les quiero preguntar. Si tú oras con devoción, si tú oras con fe, pero Dios ya tiene designado algo, ¿tu oración va a cambiar la voluntad de Dios? No. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios y no la podemos cambiar. Un acto de fe es que hacemos su voluntad y que se haga su voluntad. Así es que si Él ya tiene decidido algo va a pasar, no importa cuántas veces oremos. Pero la siguiente pregunta es, ¿la oración cambia algo? ¿Qué nos dice Santiago 5:16? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es cierto, la oración del justo es poderosísima. El único problema es que no todos nosotros somos tan justos como debiéramos. Somos personas que pecamos, que nos alejamos de Dios, que nos acercamos y que estamos en un vaivén como mencionaba la escritura anterior. No somos constantes. Estamos en un proceso de transformación y de cambio. Pero si algo hace la oración, que no cambia la voluntad de Dios, pero sí cambia al que ora. La oración transforma el corazón de la persona que está orando, le quita esa corteza de maldad y de dureza y lo hace sensible al amor de Dios. Así es que por ese solo hecho deberíamos de orar, sin importar todas las otras razones que hemos mencionado, porque si Dios a través de la oración es capaz de transformar nuestro corazón, ¿qué otra cosa te queremos de pretexto para orar? Con respecto a Dios, la oración no es más que el pretexto, vamos a decirle, el motivo para que Dios sepa que nosotros dependemos de Él y que hacemos explícita nuestra dependencia de Él para que las cosas que deseamos, si son de acuerdo a su voluntad, se realicen. Así es que, hermanos, son reflexiones interesantes. Ahora, ¿cómo debemos orar? De pie, sentados. La Biblia realmente no dice cómo debemos orar, pero podemos estar sentados, podemos estar de pie, de rodillas, postrados al suelo, con nuestro rostro en la tierra, con las manos levantadas y mirando al cielo. Como tú gustes, es la forma que puedes orar siempre y cuando lo que salga de tu corazón sea lo correcto. Y entonces, ¿qué podemos pedir a Dios cuando oramos? Nos dice Santiago 5, del 13 al 16. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Hermanos, lo que nos está diciendo este versículo es que la enfermedad es el pecado. Librémonos del pecado y nos quitaremos esa enfermedad espiritual que atormenta nuestro cuerpo. ¿Verdad? Mateo 7:7 nos dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando les pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan? Así es que, hermano, como en todas las cosas, procura tener un lugar y una hora específica para orar y entregarte a Dios. Retira tus
juguetes electrónicos. Mantente enfocado en lo que le pides. Ora con un propósito. Sé humilde. Reconoce la voluntad de Dios y todo lo que pidas, pídelo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les dejo este devocional con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.